Sergio, ¿está? Aquí. Juanca Acebo Caterine. Presente, ingeniero. Higena Flores Omar. Presente, ingeniero. Julio Aragón Melisa. Presente, ingeniero. Mayra Cepe de Victoria. Presente, ingeniero. Mercado San Inés Jairo. Presente. Presente, ingeniero. Ya está llegando aquí. Ha llegado tarde, sí, pero llegó. Ya, llegó aquí. Mandaque Ojalvo. Presente, ingeniero. Mondaque. Perdón, Mandaque. Montenegro Rocha. Presente, ingeniero. Montero Parada. Presente, ingeniero. Morón Bianca. Uchapi entró. Vamos a meter que entró. Morón Bianca. No está. Negrete Miranda. No está. Núñez Justiniano. Paz Roca Fernando. Presente, ingeniero. Peñalosa Charupa. Presente, ingeniero. Pinto Carrasco Noeli. Presente, ingeniero. Quiroga Siles Sebastián. Presente. Rivero Smith Marcos. No está Rivero Smith Marco. Rojas Edwina Mariluz. Rojas. Tellejiga. Rioquen Bruno. Terraza Salazar Carla. Vaca Roda Carlos Germán. Presente, ingeniero. Pedia Jacomé David Federico. Presente, ingeniero. Bauer Méndez Raúl Alfredo. Presente, ingeniero. Oro Celaye Ernesto. Toro Celaya Ernesto. Rivero Fernández Mayra. Shakira. Shakihama Tarifa Mitsuko Gabriela. Shakihama. ¿Está Shakihama? Sí, presente, ingeniero. Ingeniero. Ahí está. Zambrana Justiniano. Zambrana Justiniano, no está. Ardaya Charupa Luis Alejandro. Cáceres Vaca Roberto Carlos. Presente, ingeniero. Lara Durán Rodrigo. Presente, Lara. Gaspar Michel Pizzi Stephanie. Gaspar Michel Pizzi Stephanie. Fernando Rux. Fernández Rux. Fernández, ¿está Fernández? Ramírez Galindo. José Presente, Carlos. ingeniero. Siles Rivera. Luis Alberto. Presente, ingeniero. Aguilar Hernández Vanessa. ¿Está Vanessa? Villarruel Vargas David. Presente, ingeniero Villarroel. Gómez Flores Bruno.
Sería buenas jóvenes, ¿cómo están? Ingeniero. Rivero Fernández Mayra. Fernández, ingeniero. ¿Ah? Rivero Fernández María René Fernández. no nombró. Fernández Ruxel. ¿Rivero apellido usted? Sí, Rivero Fernández. Ya, por apellido, Riveros. Fernández. Fernández Ruxel, ingeniero. Lo llamé a usted y usted no estaba cuando lo llamé. Un ratito, Rivero. ¿Quién es usted? Rivero Fernández. Rivero. Y no la llamé, no. La había puesto, ya está. ¿Qué más? Buenas tardes, ingeniero. Va a disculpar la demora aquí en presente. Ya le puse aquí, ya hasta que entró le puse. Ya está Gracias, presente. ingeniero. ¿Quién más habló? Me anotó, ingeniero. Siles Rivera. Siles. Sí. Siles Rivera. Puse, Luis Alberto está con presente. Ok. Está bien. Gracias. Yo, ingeniero, por favor. Celaye Toro. Las personas que toman lista y abandonan la reunión, los retiro después de la lista. ¿Ya? Por si acaso, no se vayan a quejar. Las personas que entran a la lista y se retiran, yo los retiro. Ahorita Ingeniero, me desconecté de mi celular nomás. Estoy conectado en mi computadora. Ya, está bien. Por si acaso, ya, para que tengan los cuidados. Sigamos. No hay más, ¿no? Celaye, ingeniero. Celaye. Sí, con C. Ah, con C. Celaye. Con C. Está entre los últimos. Zambrana, Shakira, Rivero, Torres, Bauer. Creo que Celaye con C, me dice. sí, Celaye con C. Celaye Toro. Celaye Toro. Pero no lo tengo acá. Toro Celaye lo tengo. ¿Es al revés? Es al revés, sí. Ah, ya. Lo tengo al revés. Arancibia, ingeniero. Celaye Toro. Lo tenía al revés. ¿Ya qué más? Arancibia. Arancibia. Sí, ingeniero. Arancibia. Siles. Perdón, Rosales. Sí, Rosales. Ya está. ¿Nada más? Nada más, ¿no? Fernández Ruiz, ingeniero. Luis Fernández, ¿no? Con F, no el primer apellido. ¿Cuál es su apellido, joven? ¿Fernández qué? Joven, Fernández, ¿qué apellido usted? Estoy hablándole, Fernández. ¿Me escucha o no? Fernández Ruiz Ruxel.
Ya, sí. Espera un ratito, se me ha bloqueado la máquina. Gracias, ingeniero. Un ratito, se me ha bloqueado la máquina. Fernández. Un ratito, se me ha bloqueado la máquina. Ya tiene que salir del Excel y volver a entrar. Qué raro, se me ha bloqueado. Ahora sí. Ya va. Fernández Ruiz, sí, ahora sí está bien. Ya estamos todo lo que teníamos que estar. Listo, Bene. Ya estamos listos, salimos de la lista y avanzamos. Ya. Vamos a compartir pantalla. Ya. Jóvenes, en la anterior clase habíamos visto el sistema de resolución de circuito aplicando nudo. Habíamos demostrado que el método nudo, si bien se llama ley, dejó de ser ley porque ya se puede demostrar que es un concepto de conservación de energía. Y ahora vamos a ver el segundo método de Kirchhoff, que es ley de mallas. Entonces, primero se define malla como la unión de dos o más elementos circuitales. En una trayectoria cerrada. O sea, es la unión de dos o más elementos circuitales en una trayectoria cerrada. Estamos hablando de cargas y fuente. Tiene que ser más de dos o dos y tiene que estar en una trayectoria cerrada. La situación anterior, si lo analizamos, es una sola malla, se puede observar que todos los elementos tienen la misma corriente común y los potenciales sin restricción. Jóvenes, aquí vamos a ver, fíjense, jóvenes, que tengo un circuito ahí. Voy a checar un poquito que se pueda ver mejor. Ahí se puede ver. Un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, cuando nosotros hacíamos el método de nudos, todos los nudos tenían algo en común. Tenían el mismo potencial en el nudo. Las corrientes podían ser todas distintas. Lo que coincidía era el potencial. En una malla, lo que tenemos en común es la corriente. Fíjense la corriente de malla, dice ahí de malla. ¿Lo están viendo, jóvenes? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Sí, ingeniero. Fíjense, hay una corriente imaginaria de malla, como la ven ustedes ahí, que da vuelta por la malla. Hay una fuente y dos resistencias. Fíjense que va dando vuelta y va dando vuelta.
Y la misma corriente pasa por los tres elementos. Lo que varía es el potencial. Aquí vemos BR1, BR2 y B de la fuente, que es B1. Entonces, ¿qué significa? Que a diferencia en el método de nudo, yo tenía que los elementos en el nudo tenían el mismo potencial con respecto a una referencia. Ahora ya estamos hablando de la corriente de malla, todos los elementos tienen la misma corriente, lo que no tienen lo mismo es el potencial. Entonces, aquí varían los potenciales. Entonces, aquí se puede ver. Entonces, por conservación de energía, yo puedo decir que la sumatoria de los tres potenciales debe ser igual. No se olviden, jóvenes, que el potencial es energía por unidad de carga. ¿Quién porta la carga? La corriente. Y como la corriente pasa por los tres elementos de forma idéntica, yo lo puedo sacar de la ecuación. Entonces, en realidad es una conservación de energía. Entonces, la energía que entrega la fuente tiene que ser igual a la energía que entregan las cargas, que consumen, perdón, las cargas. Entonces, aquí tengo conservación de energía. La energía de la fuente B1 va a ser igual a la energía de resistencia 1 más de la resistencia 2. Esto es conservación de energía. La energía que entrega la fuente es la energía que consumen las cargas. Entonces, la energía es potencia por tiempo. Entonces, la potencia de la fuente B1 por el tiempo de energía, igual va a ser la potencia de resistencia R1 por el tiempo más la potencia R2 por el tiempo. Si yo simplifico el tiempo, porque está en ambos lados de la ecuación, me queda que la potencia de B1, que va a ser B1 por la corriente de malla, porque la misma corriente pasa por I1, entonces va a ser B1 por la corriente de malla, porque es la que pasa por B1. Va a ser igual a B1 por I de malla. La potencia de una resistencia, hemos dicho que es B por I también. Entonces va a ser B por I de la malla más B de la resistencia 2 por I de la malla. Como la I de la malla es idéntica, la misma corriente pasa por los tres dispositivos, se anulan y queda finalmente que B1 igual a BR1 más BR2. O sea, que la sumatoria de la fuente va a ser igual a la sumatoria de los potenciales de la carga. O sea que los elementos que actúan como fuente van a entregar la energía que requieren por unidad de carga que requieren las cargas. Entonces, potencial de la fuente igual al potencial de la carga. Kirchhoff dice que la sumatoria de las tensiones inyectadas, estamos igual que los nudos. Kirchhoff dice que la sumatoria de las tensiones inyectadas por la fuente será igual a cero, porque es un potencial de cargas, dice, será igual a cero. Para que un potencial de carga sea de fuente, esto es coma, debo multiplicar por menos 1. Lo mismo que dijimos, en el método de nudo era la corriente inyectada igual a 0. Entonces, las que no son inyectadas las multiplico por menos 1, las que son de salida ya son inyectadas. Entonces, la sumatoria de las tensiones inyectadas, o sea, todas las tensiones que inyectan la fuente, aquí, si se dan cuenta, el voltaje de la fuente y la corriente tienen el mismo sentido. En cambio, en las cargas no, tiene sentido contrario. ¿Por qué? Porque tengo más potencial antes que entre la corriente que después que salió, porque la diferencia de potencial, que es energía por unidad de carga, se quema por efecto Joule. Entonces, si se dan cuenta, la fuente, ¿qué tienen para saber qué fuente? Que el potencial y la corriente tienen el mismo sentido. Entonces, si el potencial y la corriente tienen el mismo sentido, es fuente. Si el potencial y la corriente tienen distintos sentidos, es carga. Entonces, dice, toda la sumatoria de la fuente es igual a 0. Entonces, para que el voltaje de la carga se lo pueda analizar como una fuente, lo tengo que multiplicar por menos 1. Igual que hice con la corriente. Entonces, de acá sale que yo sumo B1, que sería el potencial de la fuente, menos BR1, que sería el invertido del potencial de la carga, menos BR2. Y de aquí sale lo mismo que dijimos hace un rato, que el potencial de la fuente igual al potencial de la carga. Entonces, como dijimos hace un rato, es muy fácil plantear un método, pero hay que resolverlo. Entonces, resolución del método de malla. Identificar la malla linealmente independiente. Entonces, yo voy a hacer lo mismo que hice con el método de nudos. Vamos a irnos a un ejemplo. Entonces, un minutito, jóvenes.
Lo tenía el ejemplo acá a mano. No sé por qué se me ha salido. Segundito. Un segundito, bueno, voy a detener la transmisión. ¿No pueden ver el circuito, jóvenes? Sí, ingeniero. Aquí tengo un ejemplo. Tengo una fuente, tengo otra fuente, tengo 3 resistencias. Apaga el micrófono, por favor. Ya. Entonces acá tengo este ejercicio que lo vamos a ir resolviendo. Aquí están los datos. Una fuente tiene 200, la otra tiene 100. Es parecido al último ejercicio que hicimos. Las 3 resistencias tienen un ohmio. Entonces nos vamos acá. Entonces dice resolución por el método de malla. Dice identificar la malla linealmente independiente. Entonces la malla 1 sería B1, R1, R3. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Malla 1 sería B1, R1, R3. Lo están viendo, ¿no? Son los 3 circuitos que pueden hacer una trayectoria cerrada. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces la malla 1 está compuesta por la fuente B1, R1 y R3. Ahí está el desnudo. Bueno, esto se lo voy a pasar, esto estaba haciéndolo hoy día para pasárselo. Ya he hecho hasta una simulación. Entonces, la malla 1 es B1, R1, R3. Y la malla 2 es R3, B2, R2. Y hay una tercera malla,
que es B1, R1, R2, B2. Les voy a explicar. Entonces nos vamos acá. ¿Cuántas mallas ven ahí, jóvenes? No solamente que yo pongo nota por asistencia. ¿Cuántas mallas ven? 2. Hay 3 mallas, jóvenes. Se las voy a decir cuáles son las 3 mallas. La malla 1, que aquí le he puesto M1, es B1, R1, R3. ¿Lo ven eso? Entonces forman una trayectoria cerrada. La malla 2, que sería R3, B2, R2. Sería la malla 2. Entonces repetimos. Malla 1 sería B1, R1, R3. La malla 2 sería R3, B2, R2. Yo le he dicho que hay 3 mallas. ¿Cuál sería la tercera malla? El contorno por afuera. Sería B1, R1, B2, R2. ¿Lo ven o no lo ven, jóvenes? Sí, se ve. El problema es que yo tengo solamente 2 mallas que son linealmente independientes. ¿Qué significa linealmente independiente? Cuando yo tomo una malla, tomo B1, R1 y R3, ya tengo 3 elementos afectados. En la siguiente malla, o si no tomo más, me faltaría el B2 y R2, porque el R3 ya lo agarré con la primera malla. Entonces me falta una malla más para agarrar el B2 y el R2, que sería a través de la malla R3, B2, R2. Entonces ya están todos los elementos dentro de alguna malla. Si yo hago una malla más, ya no la necesito porque ya están todos los elementos en alguna malla. Entonces B1 ya yo lo metí en la malla 1. B2 ya lo metí en la malla 2. Entonces si hago la malla 3, estaría redundando en elementos. Entonces es una malla linealmente independiente. Las dependientes serían las 2 primeras. Ahora, podría trabajar con B1, R1, R3 y la segunda B1, R1, B2, R2. Pero por un tema de simplicidad, vamos a trabajar en este curso que no son ingenieros eléctricos, ustedes con las mallas internas, para que no se confunda. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 2 mallas, en realidad tenemos 3, pero aquí dice que la malla 1 y la malla 2 son linealmente independientes y la última que está por el contorno es linealmente dependiente. O sea, que significa que ya estaría de más. Es como un sistema de ecuaciones, cuando tiene las ecuaciones linealmente independientes y mete una más, es linealmente dependiente de la otra y es de más, no tiene sentido. Entonces dice, para el caso, para cada malla le asigno una corriente imaginaria de malla como en el ejemplo IM1 y IM2 en el sentido que yo quiera, o sea, arbitrario. Entonces vamos acá, joven. Como se puede ver, nosotros, igual en el método de nudo, asignamos las corrientes en sentido arbitrario. En el método de nudo. En el método de malla, igual. Acá se llama corriente imaginaria porque es de toda la malla. ¿Se ve ahí, jóvenes? ¿Se ve ahí? Entonces, la corriente imaginaria de la malla 1, que aquí la llamo IM1, pasa por B1, pasa por R1 y pasa por R3. Y yo la tiré en el sentido horario, como va el reloj. La corriente imaginaria de la malla 2 la tiré en el sentido al revés, en el sentido antihorario. ¿Por qué lo hice así? Porque me dio la gana. Así de simple. Entonces, una vez que yo tengo la malla definida, la enumero, la renombro, le doy en cualquier sentido arbitrario la corriente. Lo mismo que hice en nudo, las corrientes son en sentido arbitrario. ¿Ya? Antes para cada nudo, aquí para cada malla. Entonces, vuelvo atrás. Entonces, le asigno la corriente imaginaria de malla como la corriente imaginaria y de malla 1 y malla 2 en el sentido que yo quiera o arbitrario. Paso 3. Teniendo las corrientes, determino los potenciales de todos los elementos. Potencial y corriente de la carga son inversos. Ya comentamos que el potencial y la corriente de la carga son inversos y el potencial y la corriente de la fuente tienen el mismo sentido. En realidad, el potencial de la fuente lo da la misma fuente. O sea, que significa, ahí vamos a ver lo que quiero decir.
Para cada malla asigno, para cada malla siguiente, la corriente de malla respectiva, hago la sumatoria. Bueno, ese es el paso siguiente. Entonces, ¿qué digo en lo anterior? En lo anterior digo lo siguiente. Digo de que, fíjense ustedes, yo tengo la corriente imaginaria, la malla 1. ¿Estamos o no estamos? ¿Me están entendiendo ustedes, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, fíjense que la corriente de la malla 1 circula en sentido horario. Entonces, nosotros hemos dicho que para la resistencia es mayor potencial antes de que entre la corriente que después. ¿Por qué? Porque el potencial es portador de energía. Entonces, ¿qué significa? Antes que entre la corriente había más energía que después que salió, porque parte de esa energía se transforma en calor. Entonces, fíjense que los potenciales de la resistencia siempre van en contraflecha a la corriente. Entonces, si la corriente va en sentido horario, los potenciales de la resistencia van en sentido antihorario. Entonces, eso pasa en R1. En la fuente B1 no toca pito la corriente, porque la fuente dice cuál es el mayor potencial y cuál es el menor. Lo dice la fuente más o menos, o sea que aquí yo tengo que dibujar lo que dice la fuente. No importa el sentido que yo aplique a la corriente, la fuente siempre va a tener el mismo sentido, porque lo dice la fuente. ¿Qué ocurre en la resistencia R3, jóvenes? ¿Qué pasa en la resistencia R3? La corriente de malla 1 baja, la corriente de malla 2 baja, la sumatoria de ambas que se chocan ahí y entran a R3, bajan, entonces el potencial es hacia arriba. Pero ¿qué ocurriera en este caso, jóvenes? Le voy a hacer un caso puntual. Aquí vamos a hacer un caso puntual. Voy a hacer un caso puntual. Vamos a hacer un caso puntual.
Estoy en clase. Jóvenes, aquí tengo las dos corrientes imaginarias de malla, y de malla 1 y de malla 2. Aquí tengo la resistencia R1, aquí tengo R2, aquí tengo R3. Ya quiero que me ayuden, jóvenes. Voy a poner aquí lado 1. Lado 1. Aquí el lado 2. Ya, jóvenes. El potencial de R1 va a ser hacia el lado 1 o hacia el lado 2. Ayúdenme. Hacia el lado 1 o lado 2 va a ser el potencial de R1. ¿De acuerdo? Hacia el lado 1. ¿Hacia el lado 1? Sí, bien, sí. Entonces, el potencial, la corriente la voy a dibujar con rojo. Para que no nos confundamos, la voy a dibujar con rojo. Y los potenciales los voy a dibujar con azul. Entonces, el potencial de R1 va a ser hacia el lado 1. El potencial de R2, ¿hacia qué lado va a ser? Hacia L1 también. Hacia L1 también, porque va a ir, este va en sentido horario, el otro también va en sentido horario. ¿Y el de R3, jóvenes? ¿Y el de R3 hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba? ¿Por qué hacia arriba? Porque está en la primera malla. Va a ir en contra de la malla. Sí. ¿Y la segunda malla? A ver, fíjense, jóvenes. En R1 solamente pasa una corriente, así que no hay problema. En R2 solamente pasa una corriente. Pero en R3 pasan las dos. La malla 1 que va hacia abajo y la malla 2 que va hacia arriba. Entonces, ¿sería hacia arriba o hacia abajo? Entonces, eso va a depender, jóvenes. Si la corriente I1 de la malla 1 es más grande que la corriente de la malla 2 porque se restan, sería hacia arriba. Si la corriente de la malla 2 es más grande, sería hacia abajo. ¿Me entienden o no me entienden eso? Entonces lo voy a dibujar acá, lo que les quiero decir. Bien, apartar un poquito esto para que entren. Entonces, voy a ser menos abrupto. Acá.
Entonces, voy a poner este R3 más abajo para que te vaya. Y le voy a poner un color. Muchas cosas los programas para dibujar, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Es una bendición estos programistas para dibujar, ¿no? Le Sí, permiten ingeniero. a uno, tiene que aprender usted un buen programista para dibujar. Como un verde, aquí raro, este verde. Sí. Entonces, fíjense, jóvenes. Sí, voy a poner acá. Sí. Sí. Y de malla 1. Es mayor que I de malla 2. Entonces, potencial amarillo. Si I de malla 2 es mayor que I de malla 1, entonces potencial verde. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. ¿Y qué significa suponer? Suponga nomás usted que, pero ¿y cómo voy a saber cuál es mayor, jóvenes? Si la corriente es la malla 1 o la malla 2, ¿cómo lo voy a saber? No hay cómo saberlo, no sé que sea adivino. Y la Biblia dice que los adivinadores no irán al cielo, dice los afeminados, los adivinadores y los que se dan mucho al vino no irán al cielo, dice, ¿no? Proverbios. Entonces, adivino no podemos ser, porque si no fuera antibíblico eso. Voy a poner acá más bien. Poner esto. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es más grande, jóvenes? ¿Cómo voy a saber cuál es más grande? No hay cómo saberlo. No hay cómo saberlo. Entonces, como no hay cómo saberlo, a ver, tiene un sentido de realidad el potencial.
Ahora sí. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa acá? Lo único que tengo que hacer yo es sospechar y decir si I es más grande y la asumo que es más grande. Si es más chico, el ejercicio me lo dirá. ¿Me entiende o no? Yo asumo que la corriente de la malla 1 es más grande que la corriente de la malla 2. No es más. O al revés. El ejercicio va a decir si es verdad o es mentira. Es como cuando yo doy el sentido a una corriente. Si no es el sentido correcto, me va a dar negativo. ¿Me van entendiendo, jóvenes? ¿Me van entendiendo o no me van entendiendo? Sí, ingeniero. O sea, yo asumo que una de las dos corrientes es más grande que la otra. Si no es así, el ejercicio lo dirá. Entonces, nosotros seguimos en el ejemplo. En este caso no tenemos ese problema porque yo la puse por ser el primer ejemplo, las dos en el mismo sentido. Entonces, las dos van de arriba hacia abajo en R3, entonces se suman, no se restan y el potencial va hacia arriba. Aquí no hay nada que decir porque yo lo hice a propósito. ¿Ya? Paso siguiente. Paso 4. Cada malla, siguiendo la corriente de malla respectivo, haga la sumatoria respetando la ley de signos de potencial y corriente. Esta es la ley que tengo que respetar. Dentro de la malla, siguiendo la corriente de malla. Para cada malla, siguiendo la corriente. O sea, si yo estoy en la malla 1, tengo que seguir la corriente de la malla 1. Si estoy en la malla 2, tengo que seguir la corriente de la malla 2. Entonces, hago la sumatoria de todos los potenciales dentro de la malla, respetando la ley de signos de potencial y corriente. Entonces, fíjense, si el voltaje y la corriente van en el mismo sentido, lo hago positivo. Si el voltaje y la corriente van en distintos sentidos, lo hago negativo. Lo que quiero decir que cuando el voltaje y la corriente tienen el mismo sentido, es una fuente. Cuando el voltaje y la corriente van en distintos sentidos, es una carga. Entonces, del ejemplo, dice, de la malla 1, tenemos el ejemplo que hemos visto hace un ratito. Nos vamos acá, de nuevo el ejemplo. Entonces, B1 y la corriente de malla 1 tienen el mismo sentido, entonces B1 va a ser positivo. Voltaje de BR1, el voltaje y la corriente va a ser en sentido contrario, entonces va a ser negativo. En BR3, la corriente de la malla 1 con respecto a BR3 va en sentido contrario, entonces va a ser negativo. Eso es importante, jóvenes. ¿Entendieron lo que estoy haciendo? La ley de signo. Sí, ingeniero. Fíjense, B1 va de arriba hacia abajo, siguiendo el mismo sentido de la corriente, en sentido horario. En cambio, BR1 y BR3 van en sentido antihorario. Entonces, cuando yo voy siguiendo la malla 1, entonces me da B1 por I, me da positivo. Los otros dos me dan negativo. Entonces me voy acá y eso es lo que digo. Entonces va a ser B1 más negativo menos BR1 más negativo menos BR3 igual a 0. Ley de Kirchhoff de tensión. La sumatoria de todas es igual a 0. De toda la fuente. Entonces BR1 y BR3 no son fuentes, pues son negativas. Entonces da 0. Desarrollando por ley de Ohm, B1 es la fuente. Y la tensión de una resistencia a la corriente por la resistencia, ley de Ohm. Entonces, I por R me da el voltaje de R1 más, ¿qué hice acá? Para calcular el potencial de R1 multiplico I por R, ley de Ohm. Ahora, en R3, ¿cuál es el I? Es la suma de estas dos. Entonces, I de la malla 1 más I de la malla 2 por R, que sería R3. Entonces, aquí está. Entonces sería B1 menos I de la malla 1 por R1 menos I de la malla 1 más I de la malla 2 por R3 igual a 0. Para la malla 2, no sé por qué se me ha ido aquí el transitorio de corriente. Lo he borrado sin querer para la malla 2. Bueno, lo haré yo acá, con ustedes. Ustedes me van a ayudar. Para la malla 2, vámonos al dibujo. Para la malla 2, antes que lo vean, acá. Espérenme un segundito, jóvenes, tengo una llamada de la empresa.
Nico. Nico. Buenas tardes. ¿Quién huyó de la reunión? ¿Quién huyó de la reunión? Bueno, me van a disculpar. Tuve una llamada de urgencia, la creo. Ya, sigamos. Entonces, ahí habíamos dicho de que B1 menos BR1 menos BR3 igual a 0. A ver, ¿quién me puede decir en la malla 2, partiendo de cualquier elemento, en función de tensiones? Alguien que me diga lo mismo, a ver. ¿Cómo sería la sumatoria de potenciales en la malla 2? Por punto, no se olviden que yo estoy poniendo punto a la gente que anotó. A ver, avísenme pues, jóvenes. ¿Cómo sería en la malla 2? Carla Yanine, usted, por favor. Menos B2, me dice B2 menos B2. ¿Ya? Es más, fíjense, Es negativo. porque van en flechas distintas, fíjense. Entra por la cabeza y sale por la nalga de BR3. Entonces sería, perdón, otra vez.
Estimado Johnny, estoy en clase, dame. Estimado Johnny. Hola, Johnny. Johnny. Estoy en clase de la Gabriel, dame una oringa y te llamo. Ya. Sigamos, me va a disculpar. Entonces, BR3 es positivo o negativo. BR2 es positivo o negativo. Y B2, la fuente B2. Negativo también. La felicito, señorita. No se dejó asustar. No se dejó impresionar. ¿Qué significa? Que en este caso esta fuente está actuando como carga, no está actuando como fuente. ¿Y es posible que una fuente actúe como carga? Sí es posible, jóvenes. Si usted pone dos locomotoras en la misma dirección para jalar ¿cómo se llama lo que jalan las locomotoras? Los vagones. Usted pone dos vagones en la misma dirección, entonces van a ser dos fuentes que tienen el mismo sentido, entonces van a sumarse las fuentes y van a jalar los vagones. Pero ¿qué pasa si una locomotora va en una dirección y la otra la pongo en sentido contrario? ¿Qué va a pasar? Se anulan las fuerzas. Si las dos locomotoras son iguales, se anularán. Si las dos locomotoras tienen la misma fuerza, se anularán. Si una es más grande que la otra, la más chica le restará la más grande. ¿Es así o no es así? Sí, ingeniero. Entonces podemos decir que la locomotora más chica actúa como una carga para la locomotora más grande. Pese que las dos son fuentes. Los vagones en cualquier sentido siempre van a ser carga. Si lo llevo para la izquierda o para la derecha, van a ser carga. Las locomotoras no. Si a la locomotora le doy la vuelta, se vuelve en carga. Si le doy la vuelta, se vuelve en fuente. Si B2, ahorita yo le doy la vuelta, ya para este mismo dibujito se volvería fuente. ¿Estamos o no estamos? Entonces, una fuente puede ser carga, sí. Aquí lo estamos viendo que sí. Esta señorita no se asustó, gracias a Dios. Entonces, aquí está. Entonces, B1 va a ser BR1 más BR2. Esto sale de aquí. Y de la malla 2, que vámonos acá, antes de resolverlo. De la malla 2, este es otro ejercicio que les he preparado. De la malla 2, entonces tendría yo, como dijeron ustedes, se me borró acá, para ver el dibujo seguramente. Se me borró, entonces sería, de la malla 2 sería menos BR3 menos BR2 menos B2. Entonces sería así. Ahí estaría. ¿Ya? Esas serían las dos ecuaciones de malla. Y nos vamos al ejercicio como está acá. Entonces me quedaría la malla 2 sería, si se dan cuenta, aquí está tal cual lo que les acabo de decir, menos, y me queda finalmente la corriente de R3 va a ser la suma de la malla 2 por la malla 1, negativo. Menos B2, que ya dijimos que es menos, y menos de BR2, que sería I de la malla 2 por R2, que vale 1, los tres valen 1. Entonces finalmente me quedan las dos ecuaciones. Aquí me queda la ecuación 1, que sería 202 IM1 más IM2 y menos corriente de malla 1 igual a 100. Teniendo las dos ecuaciones de malla, yo resuelvo. Aquí está la resolución. Aplico un sistema de ecuaciones y encuentro las dos corrientes.
Fíjense que la ecuación de la corriente de la malla 2 es negativa. ¿Qué significa? Que yo la dibujé al revés de lo que es en la vida real. Me da valor negativo. Sería que la corriente de la malla 2 iba en sentido contrario. La corriente de la malla 1 me da 166, entonces significa estaba en el sentido que yo la dibujé. Muy bien. Entonces, teniendo la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 1, yo puedo decir que la corriente de R1 es igual a la corriente de la malla 1. ¿Lo ven, no? La malla 1 pasa por R1. Entonces, la corriente de R2 va a ser igual a la corriente de la malla 2. La corriente de B2, de la fuente B2, es menos la corriente de la malla 2. ¿Por qué digo que es menos? Porque la corriente en una fuente va de menos a más y yo aquí la dibujé de más a menos. Entonces, siempre en la fuente, fíjense, aquí en B1, la corriente va de menos a más, entonces es positiva. En cambio, la corriente de la malla 2 va de más a menos, entonces la tengo que multiplicar por menos 1. Y ahí tengo todas las corrientes de todos los elementos. Y ahí está resuelto el ejercicio. Teniendo la corriente de todos los elementos, teniendo las tensiones de todos los elementos, yo puedo automáticamente hacer equilibrio de potencia. Multiplico la corriente de R por IM1, por decir IR1 al cuadrado por R1 y obtengo la potencia I de R3, que sería la sumatoria aquí. I de R3, que es la sumatoria de I de M1 más I de M2, que es 166 menos 133, que es 133.33 amperes. Lo multiplico al cuadrado por R3 y me da la potencia consumida por R3. Entonces multiplico cada corriente al cuadrado por su resistencia y en la fuente multiplico la corriente de la fuente por el voltaje de la fuente y obtengo la potencia de la fuente y la potencia de la carga. Y hago el equilibrio de potencia. Entonces, hemos resuelto el circuito. ¿Dudas, jóvenes, hasta acá? Yo, ingeniero, ¿puede poner la imagen, por favor, un ratito? ¿Qué cosa? ¿Puede poner un ratito la imagen del circuito? ¿O de la malla? No, la otra imagen. Ya. Para definir entonces el sentido de R3, nosotros suponemos que una corriente es mayor si la 1 o la 2. No, en este caso las dos van en el mismo sentido, así que no tengo nada que suponer. Ya. Entonces cuando estaban en sentido distinto, ya. Pero cuando son distintos sentidos, ya cuando desarrollamos sería R3 más la sumatoria de las dos corrientes. No importa el sentido, si es distinto. Ya, aquí. Yo lo único que he hecho es que yo tengo que dibujar los sentidos de los potenciales. Yo dibujo el sentido potencial de cada elemento. Entonces, solamente para dibujar el sentido del potencial, por decir R1 solamente pasa a la corriente de la malla 1, no hay vuelta. El único elemento que pasan dos corrientes es R3. Entonces ahí tengo que en este caso las dos tienen el mismo sentido, van de arriba hacia abajo, así que no hay problema. Pero si tuvieran distintos sentidos, ¿yo cómo puedo definir el potencial? Entonces el potencial en realidad tendría que ser, si es en distintos sentidos se restan las corrientes, entonces la que es más grande va a dar el sentido a la corriente definitiva, ¿me entiende, no? Si la corriente de la malla 1 es mayor que la corriente de la malla 2 y va en sentido corriente, por decir la corriente de la malla 2 va en sentido contrario. A ver, vámonos de nuevo al dibujito. Acá. Ahí. Ahí, ¿lo ven, no? Ahí está R3. Si la corriente de la malla 1 es mayor que la malla 2, en la resta va a ganar la corriente de la malla 1. Esperen un segundito.
Bueno, jóvenes, discúlpeme, ahora sí. Fíjense, jóvenes, ahí lo que le decía. ¿Lo ven, no? Si la corriente de la malla 1 es más grande que la corriente de la malla 2, gana malla 1, entonces el potencial será amarillo. Si la corriente de la malla 2 es más grande que el malla 1, gana malla 2 y de malla 2, entonces la resultante sería hacia arriba y el potencial sería verde. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Me comprometo, joven, en el transcurso de la semana, le voy a hacer el mismo ejercicio como está aquí, con la corriente invertida para llegar al mismo resultado. ¿Estamos? Bien, ingeniero, gracias. Está bien, ingeniero. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, estamos. Entonces, sigamos. Y eso sería lo que es principal del capítulo 6. Vamos a ver transitorio, pero me gustaría ir fijando ya el parcial. Vamos a ver transitorio, no nos vamos a apurar tanto. ¿Quedó claro o alguna duda? Ingeniero, una consulta. En las mallas respecto a los signos de, por ejemplo, en BR3 y B2 en la segunda malla, A ver, voy sí a se ir a la entiende, malla. ¿no? Ya, a eso. Sí, ahí queda bien claro, ¿no? El porqué de que sean los tres negativos, tanto B2 y R2. Pero en la primera malla no me quedó tan claro. Ya, lo que pasa es que si el voltaje y la corriente tienen el mismo sentido, será positivo. Si el voltaje y la corriente tienen distinto sentido, será negativo. Entonces, V1 y la corriente de la malla 1 tienen el mismo sentido, no es que horario. Entonces, él es positivo. En cambio, BR1 es antihorario, tiene sentido contrario a la corriente de la malla 1, entonces negativo. El voltaje de BR3 es antihorario, entonces es negativo, va al revés del reloj. Entonces, B1 es positivo y las otras dos son negativos y al sumarse se igualan a 0. En la malla 2, la corriente en este caso sigue siendo horario. BR3 es antihorario. La corriente de la malla 2 es antihorario. Entonces, BR3 es horario. Entonces, ¿qué significa? Que negativo, van en contraflecha. La corriente es antihorario y el voltaje de B2 es horario. Están en distinto sentido, negativo. El BR2 es gira así, horario, y la corriente antihorario, entonces sentido contrario. Entonces, la corriente de la malla 2 es contraria en sentido a BR3, a BR2 y a B2, por eso que las tres son negativos igual a 0. En cambio, la malla 1, la corriente de la malla 1 y B1 son en el mismo sentido, por eso es positivo. Las otras dos son en distintos sentidos, en negativo. ¿Le quedó claro o lo seguimos hablando? No hay problema, no me hago lío. Me quedó claro, gracias. ¿Una duda? ¿Alguien más duda? Aquí está, ve, fíjense, aquí está. Si la corriente y el potencial van en el mismo sentido, es positivo. Si el potencial y la corriente van en distinto sentido, es negativo. Ahí está. Bueno, jóvenes, pasamos de capítulo 7. El capítulo 7 se llama, ahí está lo que le decía, positivo, negativo. Se llama transitorio. Transitorio. En corriente continua, no lo vamos a ver en corriente alterna porque ustedes son industriales, eso es demasiado profundo para un curso de electrotecnia. Pero funciona muy similar, hay que hacer algunos arreglos y funciona también en corriente alterna. Entonces, el transitorio es un fenómeno físico de acciones que pasan en el tiempo, normalmente en un pequeño tiempo. Son fenómenos temporales que se dan por cambio de variables.
nuestra capacidad de ver cuando estamos muy iluminados y apagan la luz. ¿Qué ocurre cuando usted está en un lugar muy iluminado o usted está en el sol y entra en un lugar, cierra la puerta y es totalmente oscuro? ¿Qué ocurre? A ver, alguien que me diga. O un lugar que hay poca luz, usted sale del solazo y entra a un lugar que hay muy poca luz. ¿Qué ocurre? Queda ciego usted, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el ojo empieza a reajustarse, empieza a dilatarse la pupila para que pueda entrar un poco más de luz y el ojo empieza a captar. Cuando estamos en reposo y tenemos que hacer un deporte extremo, el cuerpo no va a responder, requerimos previamente calentar. O sea, ¿qué le pasa a los futbolistas? ¿Por qué los futbolistas no se van de su casa al partido de fútbol y se van a la tribuna y ahí le dice, señor, sáquese el pantalón, póngase el short y entre a jugar? ¿Por qué el futbolista no hace eso? Alguien que me diga, ¿verdad? Porque se puede lesionar. Porque él está en un estado previo, él tiene que hacer un cambio de variable física. Él va a estar de un modo reposo y va a pasar a un modo acción. Y no es una acción suave, es una acción muy fuerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer el futbolista? Tiene que de a poquito ir accionando para que su cuerpo se vaya calentando y se vaya estabilizando en la nueva condición. Se vayan estirando los músculos, se vayan calentando, todas las articulaciones se vayan lubricando. Entonces, porque si el futbolista entra directamente podría lastimarse. Lo mismo ocurre con los circuitos eléctricos. Yo le puedo decir qué ocurre cuando ustedes están durmiendo profundamente de noche, con la luz apagada, sin una gota de luz, viene su mamá y les prende la luz. ¿Qué ocurre? Si ustedes despiertan, viene su mamá y le prende la luz y dice, oye, y le pregunta algo, ¿qué pasa con la visión en ese momento? Se complica. Tienen que ceñir tienen que ceñir la frente, tienen que tratar de cerrar los párpados. ¿Para qué? Para que no entre mucha luz, porque si no les quema la retina. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo, en realidad sería el sentido visual, tiene las pupilas totalmente dilatadas porque estaba durmiendo sin luz. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Empieza a achicar la pupila para que entre menos luz y usted ya pueda mirar. Entonces, son estados transitorios del ser humano. ¿Y por qué se da un transitorio? Porque hay un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? La luz. Oscuridad, luz. Reposo, movimiento. Entonces, cuando hay un cambio de variable físico, los cuerpos no actúan inmediatamente bien. Entonces, hay un pequeño tiempo. Bueno, el pequeño es relativo y no me gusta hablar de relatividades y cosas claras. Hay un tiempo que normalmente es de milisegundos o segundos, dependiendo del fenómeno físico, en que el sistema físico se reacomoda. Un ejemplo, cuando usted prende el motor de mañanita de un vehículo, sobre todo si el vehículo es antiguito, que no tiene tantos sensores, no tiene tanto sistema electrónico, el motor empieza a vibrar demasiado. Empieza a vibrar demasiado, ¿por qué? Porque está frío, porque las camisas del motor, los pistones están muy apretados debido a no está lubricado. Entonces, el motor empieza, tras que usted lo prende, el motor empieza a vibrar demasiado. Después de un par de segundos, a veces 10, 15, 30 segundos, no sé, un minuto, el motor se calienta y se vuelve mucho más suave. ¿Qué significa? Que el motor entró a su régimen permanente. Él arrancó con un régimen transitorio, que es el tema, lo que tarda el motor en calentar. Una vez que subió el aceite, se dilató, llegó a su temperatura de operación, llega a su régimen permanente. ¿Cuál es el cambio de variable? Apagado, prendido, cambio de variable. Entonces, lo mismo ocurre en los circuitos eléctricos. El cambio de variable genera transitorio. Entonces, ¿me están entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Entonces, aquí vemos el transitorio de un circuito RL de corriente continua con condición inicial nula. ¿Qué significa? ¿Lo ven este circuito ahí? Hay una fuente V1, hay una resistencia y hay un inductor. Fíjense que nosotros hasta ahorita no hemos hablado de inductor. Siempre hablamos de un circuito con resistencia.
A partir de esta clase empezamos a meter los inductores y cuando lleguemos a la siguiente clase alterna, ya es pan nuestro de cada día los inductores y los capacitores. ¿Por qué no habíamos metido los inductores? Porque los inductores en corriente continua, el fenómeno desaparece. Solamente en el transitorio existe. Después desaparece. Igual el capacitor. Entonces no tendría sentido un circuito ni con inductor ni capacitor en corriente continua, porque el fenómeno solamente dura el transitorio. De ahí para adelante el fenómeno desaparece. Entonces, solamente en corriente alterna, que es realmente lo que tiene la industria, funciona el inductor y el capacitor. En corriente continua no existe inductor ni capacitor, desaparece el fenómeno. Aquí solamente porque es un transitorio, lo estamos estudiando. Y empezamos a meter el inductor. Fíjense, tenemos una fuente B1 y tenemos un switch que se va a cerrar en T igual 0. ¿Lo ven, no? Un switch que se va a cerrar en T igual 0. Entonces, quiero ver qué va a pasar con la corriente tras que yo cierro el switch. Inicialmente, como el circuito está abierto, la corriente es 0. Por eso dice condición, corriente continua con condición inicial nula. O sea, es como un foco. Usted tiene un foco de su auto que es la batería de corriente continua, entonces usted no lo prendió el foco, el switch está abierto, entonces el foco está apagado de su camioneta, entonces la corriente del foco es 0. En tiempo igual 0, T igual 0 significa el tiempo que yo cierro el switch. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar la corriente del circuito I, dice. Separamos dos tiempos, dice. El switch está abierto. Jóvenes, en T igual 0, el switch está abierto o está cerrado. El switch está abierto. Pero ahí dice que en T igual 0 se cierra. Da que dudar, ¿no? Da que dudar, porque el circuito se lo ve abierto y dice que en T igual se cierra. T igual 0 se cierra. Entonces, como en realidad eso genera un problema conceptual, hay que arreglarlo. En T igual 0 el switch está abierto o está cerrado. Entonces eso es, no puede decir está cerrado, porque ahí dice que tiene que cerrarse. Pero también dice que en T igual 0 empieza a cerrarse. Entonces, para evitar ese problema conceptual, se viene y se hace esta corrección. Entonces dice, el tiempo en que el switch está abierto esté menor a 0. Entonces yo digo, si el tiempo es menor a 0, seguro estoy que está abierto. Si el tiempo es mayor a 0, seguro estoy que está cerrado. Pero en T igual 0 me genera un problema conceptual. ¿Me entienden o no? Sí. Antes que 0 está abierto. Después que 0 está cerrado. Pero en T igual 0 está abierto o está cerrado. Entonces hay un problema conceptual y tenemos que trabajar con límites. Entonces dice, el tiempo que el switch está, dice, en T igual 0, está abierto o cerrado. Por eso, entonces, ¿el switch está abierto o cerrado? Es indefinido, no se puede saber qué pasa. Entonces utilizaremos límite. Entonces vamos a hacer esto. Decimos T0 menos es 0 menos un delta T cuando delta T tiende a 0 positivo. ¿Qué significa? Es 0, pero un poquingo menos que 0. ¿Me entiende o no? Podría ser menos 0,000000001 segundo. Es casi 0, pero no es 0 y es menos, es negativo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no? Sí, ingeniero. Entonces, cuando digamos T0, vamos a decir, bueno, es T0 negativo, significa que es un poquingo menos que 0. Entonces es 0 menos un delta T, donde el delta T tiende a 0, un límite. Entonces el switch está abierto. Entonces decimos, ¿qué pasa con T igual a 0 menos? La corriente del circuito es 0 porque está en 0. El switch está abierto, pero ¿estamos seguros que está abierto? Sí, porque es menos que 0. Yo aquí dije que en T igual 0 se cierra. Entonces, si es menos que 0, estoy seguro que está abierto. Entonces, estoy seguro que la corriente es 0. Entonces, para T igual 0 más, sigue siendo 0, pero decimos 0 más. El circuito es 0, dice aquí. 0. ¿Qué significa? Que T va a ser igual a 0 más, y eso va a ser igual a 0 más un delta T, con un delta T que tiende a 0 positivo. Entonces, significa un poquingo más de 0. El otro era menos 0,000001 y este es más 0,00001. ¿Me entiende o no? Los dos están muy juntos,
son casi el mismo número, pero uno es un poquito menos de 0 y el otro un poquito más de 0. ¿Me tienen o no me tienen clara la cosa? Sí, ingeniero, se entiende. Lo que sí estamos seguros de que antes que cierre el switch, o sea, en T0 menos, que estoy seguro que está abierto, la corriente es 0 porque está abierto el switch, el foco no se ha prendido. Eso es lo que estoy seguro. ¿Qué pasa cuando el tiempo es mayor a 0? O sea, 0 más para adelante. El switch está cerrado. O sea, en T igual 0 se está cerrando. No sé si está abierto o cerrado, pero en 0 más estoy seguro que está cerrado. Entonces este circuito ya es un circuito cerrado. Entonces, al ser un circuito cerrado, que no es de televisión, me queda ese circuito de ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven el dibujito ahí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Ahí el switch no lo he dibujado porque es un cable cerrado, es como que no exista. Pero ahí estaba el switch antes. Al cerrar se queda como un alambre. Switch, ¿ve? Y queda una fuente con 2 resistencias. La corriente I1 es como la corriente de malla. Podemos hacer lo mismo. Es sentido horario, fíjense. Si es sentido horario, B1 es positivo o negativo. Si es sentido horario, la corriente es negativo. no, positivo, pues. Si también el voltaje es sentido horario, fíjese, va hacia arriba. De abajo hacia arriba, sentido horario. Con la corriente. La corriente, si es sentido horario, fíjense, I1 va así, como va mi mouse. Y sigue la misma trayectoria de B1, fíjese. Entra por la nalga, sale por la punta, ¿lo ve? Entonces, B1 es positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y BR es positivo o negativo. Esta es la corriente. Negativo. Y BL es positivo o negativo. Negativo. Entonces, si B1 más menos BR más menos BL igual a 0. Entonces, lo mismo decir que B1 igual a BR más BL. Aquí está. B1 igual a BR más BL. ¿Por qué? Porque esos que eran negativos pasan al otro lado como positivo. Ahora, jóvenes, acá, ¿por qué BR va en contra de la corriente? Eso ya lo expliqué. Alguien que me lo vuelva a decir 10.000 veces lo he explicado. ¿Por qué cuando entra la corriente? ¿Por qué la corriente y el voltaje en una resistencia van en contraflecha? A ver, voy a preguntar. ¿O quién me lo quiere decir voluntariamente por nota? Con todo el derecho a equivocarse. Carla Yanine, no, Carla Yanine no. Caterín, dígame usted por qué. Caterine, Huanca. ¿Por qué el voltaje y la corriente en una resistencia están en contraflecha? Lo he dicho 10.000 veces. ¿No sabe? José Andrés Mondaque. José Andrés. José Andrés, ¿no está presente en clase usted? José Andrés. Ya, la persona que no me responde las tengo que expulsar. José Andrés expulsado. Ingeniero, ¿es porque siempre tiene que ir al contrario de la corriente? Sí, pero ¿por qué dijimos? Tenía que ver con la energía, acuérdese. ¿Por qué dijimos? Era porque la resistencia se pone al paso de la energía, porque la energía en la resistencia se pierde porque se transforma en calor. Perfecto, porque antes que entre la corriente había más energía que después, por eso que la puntita dice mayor energía, porque antes de que entre la corriente había mayor energía que después cuando salió. ¿Estamos o no estamos? Sergio. Sí, sí. Rodrigo y Sergio, muy bien. Muy bien los dos, les voy a poner nota a favor.
Todo esto yo lo estoy anotando, jóvenes, eso vale para mí un montón. Cuando yo tenga que poner nota final, no pierdan la oportunidad de ganarse y de que su nombre salte, que sea conocido por lo bueno. Sigamos. Entonces, en la resistencia queda claro, el potencial va en contraflecha de la corriente, porque antes que entre la corriente había más potencial que después. ¿Por qué? Porque el potencial es el que porta la energía. Entonces, ¿qué significa? Al pasar la corriente por la resistencia, pierde energía al salir, debido a que se calentó esta resistencia por efecto Joule. Y en la bobina, jóvenes, ¿por qué? Eso no lo he explicado por si acaso. Estoy preguntando, pero no lo he explicado. ¿Por qué la bobina está en contraflecha con la corriente? Porque la bobina no quema energía. De hecho, la bobina no tiene efecto Joule. ¿Por qué la bobina está en contraflecha a la corriente? ¿La ven? No, la corriente va de arriba hacia abajo y el potencial está de abajo hacia arriba. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué, jóvenes? Lo vamos a comentar, no lo he comentado, no lo tengo. No lo he indicado todavía, nunca lo he dicho. Si alguno tiene una idea, no se preocupe, yo no. ¿Por qué puede ser? ¿Porque la consume la energía? No, los capacitores y las bobinas no consumen energía. El único que puede consumir Porque energía. la bobina almacena energía. Porque la bobina almacena la energía. Pero la devuelve. Ella la almacena y la devuelve. La bobina la transforma, ingeniero, ¿no? La transforma en una forma de campo electromagnético, almacenando energía electromagnética, igual que el capacitor, pero después la devuelve. No es una pila la bobina. Ella almacena y devuelve. Entonces, ¿por qué? Transformador, si no me equivoco. Entonces, aquí lo voy a poner. Entonces, el potencial de la inductancia, para ser menos criollo, y su corriente están en contraflecha. Igual que una resistencia. ¿Eso se debe a qué? Eso se debe a un efecto. ¿Qué efecto es? Ley de nadie, che. Ley de Lenz. ¿Se acuerda de la ley de Lenz? ¿Se acuerdan de la ley de Lenz? Se la voy a leer ¿Qué es la que está relacionada con los cambios YouTube, producidos en el campo eléctrico? Ley de Lenz, se la voy a leer del YouTube. Dice que para el campo, fíjense, se lo voy a leer acá, YouTube. Para el campo electromagnético relaciona cambio producido en el campo eléctrico por un conductor con la propiedad de variar magnético y afirma, pues está muy peluda esta. Vamos a ver si esta está más sencilla. Para ustedes, para que la puedan entender. Un ratito. Bueno, yo se las voy a resumir acá. Tenemos poco tiempo, ya vamos a tener quiero avanzar. ¿Qué dice la ley de Lenz? Entonces, ¿qué dice la ley de Lenz? ¿Lo vieron en física ustedes? Ley de Lenz. ¿Qué dice?
En resumen, dice que todo campo electromagnético se opone a la causa que lo produce. Inclusive en física ustedes decían, aquí ya yo apliqué directamente la ley de Lenz en el circuito, pero ustedes decían en física, aquí decían ustedes que el potencial de un inductor era igual, acuérdense, en física ustedes decían esto. Que aquí había adelante, acuérdense bien, había un menos. Y este menos representaba la ley de Lenz. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese menos de ahí representaba la ley de Lenz. El menos es ley de Lenz. ¿Se acuerdan, jóvenes, que B igual a menos L de I A de T o menos la variación de flujo en el tiempo? Y ese menos adelante era la ley de Lenz. ¿Por qué aquí abajo en mi ecuación en B1 no la estoy poniendo? Porque yo la ley de Lenz ya la estoy poniendo en el dibujo del circuito. Aquí estoy poniendo que el voltaje del circuito se opone a la corriente. Entonces ya estoy aplicando en el mismo dibujo la ley. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Voy a ver si lo pillo aquí en el... Voy a ver si... Voy a ver si pillo la ecuación ahí para demostrarles lo que ustedes ya sabían. Aquí está la ecuación. Quiero ver la ecuación. ¿Ves? Fíjense que el negativo, jóvenes, ¿lo ven acá? El menos, ¿lo ven o no lo ven? Sí, ingeniero, se ve. El menos, ¿lo ven, no? Menos, esa era la ley de Lenz. ¿Lo ven el menos aquí adelante? No es la variación de flujo en el tiempo. La tensión inducida en una espiral. Ese menos que está adelante, ese menos que está aquí adelante, que yo lo dibujé acá, representa la ley de Lenz. Pero ¿por qué no lo pongo en mi ecuación de abajo? Fíjese, L de I A de T ya no lleva el menos. Porque ya yo en el dibujo lo asumí esa ley. Fíjese, la corriente va en sentido contrario al potencial. La corriente va de arriba hacia abajo, el potencial va de abajo hacia arriba. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces ya yo no necesito ponerle menos porque ya en el dibujo apliqué la ley de Lenz. Entonces siempre todo capacitor y todo inductor va a estar en contraflecha a la corriente. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley de Lenz, que todo campo electromagnético se opone a la causa que lo produce. En este caso, ¿quién está produciendo el potencial en la bobina? La corriente. Entonces ella tiene que oponerse a la corriente, que es el que causa el efecto. ¿Queda claro eso? Vamos a ver si aquí lo pillo. Dice la ley de Faraday. Yo quiero ver la ley de Lenz. Algo que sea más simple. Acá dice. Aquí ley. El sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. Aquí está. Lo acabo de sacar del Wikipedia. La ley de Lenz plantea que los voltajes inducidos serán un sentido tal que se oponga a la variación de flujo. Bueno, en realidad, en resumidas cuentas, es lo que dice aquí arriba, que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo se opone a la causa que lo produce. Lo que acabo de decir acá. Más a lo Canva, que todo campo electromagnético se opone a la causa que lo produce. ¿Queda claro eso?
Entonces, por eso es que los voltajes, los capacitores y los inductores van a ir en contra de la corriente, no porque ellos consuman o porque haya más potencial antes que después, no hay nada de eso, porque el inductor y el capacitor no consumen energía, la almacenan y la devuelven, pero no la consumen. Entonces, no pueden ellos tener un potencial por ese fenómeno, que es el caso de la resistencia. Es directamente por la ley de Ley y las leyes se respetan, jóvenes. Ahora, aquí pueden ver ustedes que sí, esa ley tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si el voltaje de la bobina y de la corriente tuvieran el mismo sentido, fuera igual que una fuente, como está aquí, fíjense en B1, la corriente y el voltaje en el mismo sentido. Entonces, la bobina no puede operar como una fuente porque no tiene energía. Ella tiene la energía que almacena y devuelve, pero ella no produce energía. No hay ningún fenómeno mecánico, químico ni eléctrico que genere energía en un inductor. O sea, no es un generador, no tiene un fenómeno físico que genere energía. Entonces, de acá, de este circuito de acá, la potencia que entrega la fuente va a ser igual a la potencia que consumen las cargas. El inductor, al estar en sentido corriente a la corriente, igual que la resistencia en el sentido, será considerado una carga. Entonces, el voltaje de la fuente igual al voltaje de la carga. Y aquí lo hacemos. B1 que es de la fuente igual al voltaje de la carga. BR es igual a I por R, pero el voltaje del inductor es L de I a de T. Ya empezamos a ver una ecuación diferencial. Entonces, no olvidar que el inductor es BL, L de I a de T. Física 3. Entonces, de acá nosotros hacemos una simplificación. Pasamos el IR para el otro lado y queda B1 menos IR igual a L de I por T. Hacemos un cambio de variable. Cálculo 1, Y igual a B1 menos I por R, y le aplicamos una derivada al cambio de variable. Entonces, de I a de T me queda menos R de I a de T. B1 se hace 0 porque B1 es una fuente continua, entonces es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Por eso que acá me queda que al derivar de Y en de T, B1 se hace 0. Y me queda la derivada de R como la resistencia no es variable, sale afuera de la derivada y queda de I a de T. De aquí hacemos alguna jugada, queda de I a de T, despejamos de I a de T y me queda al otro lado 1 sobre R de Y a de T. Eso es álgebra puro. Y llegamos a que dice de la ecuación 4 y la reemplazamos en la ecuación 2 y tenemos que Y va a ser igual a L menos 1 sobre R de Y a de T. Aplicamos integral a ambos lados. Este de T lo pasamos a multiplicar al otro arriba. Lo voy a hacer más grande para que puedan ver ustedes. Fíjense que acá tengo, de aquí despejé. Primero apliqué mallas, de ahí hice un cambio de variable. El I por R lo pasé al otro lado y me queda B1 menos I por R, L de I a de T. Entonces, Y igual a B1 menos I. Derivo de Y en dt y me queda B1 se anula porque es una constante, una fuente continua. Y me queda menos R de I a de T. El dt lo paso a multiplicar al otro lado y el de Y, hago un juego acá. Entonces queda de I a de T primero, menos 1 sobre R de Y a de T. Queda esta ecuación. Paso el dt aquí arriba, entonces quedaría Y de T y al otro lado quedaría menos L sobre R de Y. Me queda acá. Entonces menos R sobre L de T, 1 sobre Y de Y. Aplicamos la integral y nos queda menos R sobre L de T, 1 sobre Y de Y. La integral de 1 sobre Y es el logaritmo natural de Y. ¿Se acuerdan, no? Si usted tiene 1 sobre X diferencial de X, el logaritmo natural de X. Entonces aquí nos queda. Ahora, ¿por qué aparece una constante aquí, jóvenes? Porque al integrar nos aparece una constante. ¿Me van siguiendo, jóvenes? ¿Me van siguiendo? Sí, ingeniero. Sí, no. No se olviden, jóvenes, que aquí ya dijimos que aparece una derivada. Y al aparecer una derivada, la ecuación 2 ya es una ecuación diferencial. Entonces es una ecuación diferencial de primer orden.
al ser una ecuación diferencial de primer orden, tiene infinitas soluciones. Entonces necesito una condición inicial para encontrar la solución dichamente, propiamente tal. ¿Se acuerdan, no? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, si es de primer orden, necesito una condición inicial. Si es de segundo orden, dos condiciones iniciales. Aquí, como tiene solamente primer orden, necesito una condición inicial. Cuando yo integro un valor, me aparece una constante. ¿Por qué? Porque al derivarlo, las constantes desaparecen. Entonces, la integral es la inversa de la derivada. En realidad deberían aparecer a cada lado una constante, pero como se suman y se restan esas constantes, le pongo una sola. Entonces me queda menos RL sobre T, una constante más logaritmo natural de Y. Aplicamos, acá dice, aplicamos el exponente. Aplicamos el exponente, ¿por qué? Porque el exponente es la función inversa del logaritmo. Entonces, si queremos deshacernos de este logaritmo, tenemos que aplicar el exponente. Entonces, aquí está. Entonces, aquí E elevado a menos RLT más E elevado a una constante, que en realidad sería E elevado a todo esto que se separa en realidad esto es por. Esto es por. Ahora sí, van a disculpar. Entonces se separan así. Entonces nos queda que E elevado al logaritmo de Y, como son el logaritmo y el neperiano son funciones inversas, queda Y. Entonces aquí queda así. Entonces una constante por E elevado igual al logaritmo y ahí queda Y. Entonces vuelvo a reemplazar lo que era Y, que era B1 menos IR, que fue lo que reemplazamos. Y nos queda, lo voy a achicar, esto ya no lo puedo ver. Entonces, dice, al provenir una ecuación diferencial necesito una condición inicial para resolverla, por ser el primer orden de donde tengo esa condición inicial del mismo circuito. Yo necesito una condición inicial. Entonces, jóvenes, yo necesito una condición inicial. Ya no nos va a dar el tiempo para explicar lo que tengo que explicarle. Así que lo vamos a ver para la siguiente clase. ¿Ya, jóvenes? No me va a dar el tiempo. Es largo eso y no quiero quedarme a media. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Antes que se vayan, un ratito. Antes que se vaya, quiero que me pongan presente. ¿Ya? Espera un ratito antes de eso. Clase, que yo te lo guardo. 29 de noviembre 2021, poner presente. A partir de este minuto pongan su nombre y presente, ¿ya? Para verificar que no se han salido del grupo. Los que van poniendo presente se pueden ir retirando, por favor. Los que van poniendo presente se van retirando.